Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. De verdad que gusto poderlos encontrar en esta tarde de octubre. Ya imagínense ustedes que en un par de meses estamos 21 de diciembre, entonces ya voy la cosecha, ¿verdad? Así que de verdad muy gustosos de poder compartir este tema que tiene que ver con gestión empresarial, que tiene que ver con administración y por lo tanto tiene que ver también con productividad y tiene que ver con rentabilidad. Así que hoy vamos a hablar un poquito también de otro de los temas administrativos, ¿verdad? Y entonces hemos venido hablando durante las últimas sesiones de trabajo del plan de finca. Y lo que hemos venido analizando cuando hablamos de un plan de finca es que nada se hace por magia, sino que todo requiere un pensamiento, requiere una lógica estructurada, requiere de procesos, requiere de registros, requiere de información, requiere de datos y requiere de toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, hemos visto cómo la parte administrativa es una parte muy importante dentro del proyecto productivo de cada uno de ustedes, porque hemos dicho que siempre hay dos elementos importantes a nivel de negocio o a nivel de una empresa de finca cafetalera, ¿verdad? Por un lado está la parte productiva, la parte técnica, y por el otro lado está la parte administrativa, ¿verdad? Y las dos se conjugan para hacer un muy buen equipo de trabajo, para hacer una muy buena sinergia y a partir de ahí obtener muy buenos resultados. Entonces, bueno, hemos visto varios temas sobre plan de finca. Hoy vamos a ver uno que es muy interesante y dentro de lo que hemos visto es que nosotros tenemos que tener como empresarios y como empresarias y como familias productoras una visión. Por eso el programa se llama Familias Productoras con Visión, porque tenemos que tener una visión realmente de qué es lo que nosotros como familias queremos de esta actividad productiva y cómo lograrlo en el tiempo, ¿verdad? Y ese poder visualizar qué es lo que queremos precisamente es la visión, que es un ejercicio, habíamos dicho, muy interesante porque pocas personas lo hacen y también a nivel empresarial muy pocas organizaciones tienen clara la visión de lo que quieren lograr en el tiempo, ¿verdad? Y entonces todo el mundo va, como diría mi mamá, al tarán tan tan, ¿verdad? Lo que va saliendo, y ahí es donde muchas veces nosotros nos vamos llevando los golpes y los golpes y los golpes y vamos a veces aprendiendo y a veces no, a punta digamos, de golpes, ¿verdad? Sin embargo, una buena visión de desarrollo estratégico de la finca, una muy buena visualización, por ejemplo, del presupuesto financiero de la empresa para cada una de las cosechas. Y cuando hablábamos de la parte administrativa, no hablábamos solo de la cosecha de café, sino hablábamos también una visión de cómo hacer más productiva nuestra finca desde dos aristas o desde dos puntos de vista. Una es cómo hacemos más productiva la plantación de café con el tema de café y cómo hacemos más productiva nuestra finca con la diversificación. ¿Para qué? Para que al final de cuentas poder generar mayor rentabilidad. Pero eso tenemos que aprender nosotros primero a verlo, a visionarlo, ¿verdad? Para después poder ejecutarlo. ¿Ok? El principio de todo, antes de comenzar a planear y hacer cosas, es poderlo ver. Cuando Costa Rica tuvo éxito en el Mundial del 2014, y usted ha escuchado hablar a Jorge Luis Pinto decía, yo vi los partidos. Sí, el hombre analizó tanto, estudió tanto, los equipos a los que se iban a enfrentar, que aunque eran equipos muy difíciles, ¿verdad? Y que para todo el mundo prácticamente era imposible que Costa Rica lograra algo, él dijo, yo vi los partidos, yo los repasé, yo estudié, yo vi los movimientos, yo vi las estrategias, ¿verdad? Analicé y en la mente él puso el equipo de Costa Rica, ¿verdad? A competir, imagínense, como en un juego de play, ¿ah? Pero en la mente lo puso a combatir y a ver qué podía hacer y cómo podía hacer y estructuró una estrategia que le dio éxito, pero fue porque tuvo la capacidad de visión, ¿verdad? Y así pasa en todos los aspectos de la vida. Y el tema del café no es la excepción. El parque de diversiones que ustedes ven allá en Walt Disney, hay una serie muy famosa porque Walt Disney es el nombre de la persona que
visionó el parque y construyó el parque, pero lo que dice la historia es que Walt se paró en una montaña con su hermano. Igual le dijo cómo iba a ser ese parque, porque lo estaba viendo, ahí no había nada, pero el tipo lo estaba viendo, ¿verdad? Y entonces él le decía, los castillos con las princesas van a estar allá, las zonas de comida van a estar allá, el parqueo va a estar allá, la gente va a entrar por allá. El tipo tenía en su visión, ¿verdad? Todo el diseño. Y cuando usted tiene algo en la mente tan bien diseñado y lo logra, digamos, visualizar y lo entiende, es más fácil después comenzarlo a planificar y comenzarlo a ejecutar. Y vean lo que son las cosas. Cuando Walt Disney muere, él no vio su proyecto terminado. Quien lo terminó de desarrollar fue el hermano, de acuerdo a lo que su hermano le contó. Entonces, este, por eso hablamos que la visión, y hemos venido hablando de este tema, es muy importante. Entonces, decíamos el otro día, es que quieren ustedes como familias productoras de su finca, qué es lo que están visualizando, ¿verdad? Y ese aprender a ver ese futuro de su finca en 3 años, en 5 años, en 10 años, es lo que les va a permitir ir tomando decisiones de qué es lo que tienen que ir haciendo en ese tiempo. Entonces, habíamos hablado un poco de la visión y de lo importante que es la visión dentro de ese desarrollo, ¿verdad? Y habíamos dicho que esto requiere de una transformación del negocio, ¿ok? Hoy en día, a ustedes como productores y productoras les está tocando generar una nueva cultura de gestión en sus fincas. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, el clima cambia, la tecnología cambia, ¿verdad? Ya todo va cambiando. Entonces, al ir cambiando todo, nosotros, digamos, como productores, necesitamos también tener la capacidad de transformarnos en este mundo de los negocios, ¿verdad? Entonces yo tengo que entender que no es igual como se hacían las cosas hace 20 años a como se hacían hace 10 años a como se hacen hoy. ¿Verdad? Porque naturalmente hay una transformación. Hablábamos de cambio climático, hablábamos que hay una transformación de paquetes tecnológicos, hay una mejora en la genética de las matas, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos ajenos a esa transformación que va sufriendo el negocio y tenemos también que aprender a administrar esas transiciones. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que les pasó a los taxistas rojos, por ejemplo, con Uber, ¿verdad? Que hubo un mundo de transformación digital y Uber entendió que la gente tenía un teléfono a mano y que lo podría utilizar para muchas cosas y Uber entendió de que para la gente era muy importante un buen servicio, que para la gente era muy importante ahorrar tiempo y que para la gente era muy importante ahorrar dinero y montaron un modelo de negocio, ¿verdad? Digamos en base a eso que nunca entendieron los taxistas rojos. ¿Verdad? Entonces, el mundo se transforma y si yo me quedo como negocio sin transformar mi negocio, ¿verdad? De acuerdo a la dinámica de esa transformación del mundo, pues me voy quedando rezagado o me voy quedando rezagada y por eso es muy importante la visión y la planificación, que hace mucho tiempo también ustedes recordarán, le pasó a la Kodak. ¿Ustedes se acuerdan de la Kodak? La Kodak, cuando antes sacábamos, los que nos recordamos, fotografías con la camarita, que era una camarita de rollo, que después ese rollo usted tenía que llevarlo a revelar y que le daban las fotografías impresas. Bueno, ¿qué pasó con la Kodak? Que no entendió tampoco el mundo de la transformación digital que estaba sucediendo en ese momento con la salida de las nuevas cámaras y se quedó con eso y la Kodak murió prácticamente ahí, ¿verdad? Y el negocio cayó, 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 cayó hasta que se minimizó completamente, ¿verdad? Y crecieron otras marcas que sí entendieron la transformación digital y que no estaban tan posicionadas en el mercado. Entonces, por esto decíamos, es importante entender que nosotros, como productores y como productoras y productores, también tenemos que tener una conciencia de transformación del negocio de acuerdo a la dinámica de los mercados. Eso que estamos haciendo hoy es una capacitación virtual, es parte de la naturaleza de esa transformación del negocio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ciertamente la pandemia vino a acelerar estos procesos, ¿verdad? Pero es como hoy en día se están haciendo los negocios. Hoy en día, todos aquellos negocios que se cerraban de forma presencial, y prácticamente el 90% de esos negocios hoy se cierran de manera virtual. ¿Verdad? Entonces, si yo no entiendo esa dinámica, también me puedo quedar fuera de esas cosas y tengo que buscar la forma de adaptarme a esa transformación. Y eso requiere disponibilidad, disposición de nosotros, ¿verdad? Y requiere capacidad de adaptación.
¿ok? Y eso es muy, muy importante, porque si yo no me adapto, me quedo, ¿ok? Entonces yo tengo que leer esa dinámica, ¿verdad? De cómo es que está funcionando el mundo. Y en un taller que yo doy sobre transformación digital, lo primero que yo digo es que nada vale tener una estrategia de transformación digital bien definida si la mentalidad y la cultura, ¿verdad?, del líder no cambia, ¿verdad? Porque el líder es el que tiene que llevar a su equipo de trabajo y tiene que llevar, digamos, a su empresa hacia esa transformación, ¿verdad? Entonces, esto que estamos viendo es muy importante, ¿verdad? Y es un cambio entonces de cultura de cómo hacer las cosas tanto a nivel de finca como a nivel administrativo. Aquí vamos a ver algunos fundamentos de la administración. Vamos a ver algo que es muy básico y nos vamos a quedar hoy con el primero. Se dice que el proceso de la planificación, ¿ok? O perdón, cuando hablamos de la administración, porque todos ustedes son administradores y administradoras de su empresa finca cafetalera, dice que ese proceso tiene 4 pasos. ¿Ok? Eso es lo que dice la teoría. Dice que el primer paso es la parte de la planeación, ¿verdad? Es decir, qué es lo que quiero hacer. La segunda parte es cuando ya yo tengo claro qué es lo que quiero hacer, viene la parte de la organización, es como yo voy a organizar todos los recursos para poder conseguir eso que quiero hacer. Y cuando hablamos de recursos, hablamos de los recursos naturales, de los recursos humanos, de los recursos financieros, etcétera. ¿Ok? Aquí hablamos de presupuesto, que hemos hablado en algún momento, hablamos de flujo de caja, hablamos de las tareas de la finca, etcétera. ¿Ok? Y después de que hacemos la parte de organización, necesitamos hacer la parte de dirección. La parte de dirección es que tiene que haber un proceso de liderazgo, ¿verdad? Del líder o la líder de la empresa, que es la que va guiando el camino a su equipo de trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces lo que sucede es que nosotros tenemos claro qué es lo que queremos hacer, lo vemos, pero no lo comunicamos con la gente que nos apoya, ¿verdad? Entonces, el dueño de la finca tiene muy claro qué es lo que hay que hacer, pero nunca le dijo al peón de finca qué es lo que espera, ¿verdad? ¿De qué manera? Y entonces, claro, el peón de finca lo hace a su manera, ¿verdad? No a la manera de repente que yo lo estoy, digamos, visualizando. Entonces, ese proceso de dirección y de liderazgo es muy importante y es donde tenemos que tener muy buena comunicación con todas aquellas personas que nos apoyan en los procesos internos de la finca. Y después tenemos que tener un proceso de control y el proceso de control lo que dice es poder revisar si todo lo que planeamos realmente se va cumpliendo o si hay que irlo ajustando. ¿Ok? Entonces, en los fundamentos de la administración, cuando decimos que hay que administrar, tenemos que hacer esas 4 cosas: planear, organizar, dirigir y controlar. ¿Ok? Este es un proceso interno que se hace en una empresa. ¿Ok? Pero aquí viene la parte importante. Todo esto que vamos a hacer, y ojo lo que les voy a decir, ¿ok? Tiene que, bueno, cuando planeamos, primeramente, antes de decir lo que quería decir, es cuando planeamos, ¿verdad? Es tener la visión de lo que queremos en un plazo determinado, como les decíamos anteriormente, es que usted tenga la capacidad de analizar la situación de la actividad o actividades productivas en las que está hoy, ¿verdad? Entonces, si hablamos de café, usted tiene que ser muy informado, muy informado sobre temas de cambio climático, tiene que ser muy informada o muy informado sobre temas de mejoras en paquetes tecnológicos, ¿verdad? Debe estar muy conectado con el departamento técnico, ¿verdad? Para poder entender los ensayos que está haciendo el departamento, cómo puede hacer usted también ensayos, que lo hemos hablado en familias productoras con visión dentro de su cafetal para ver cómo se están comportando, ¿verdad? Estas nuevas variedades o estas variedades reforzadas digamos, en sus fincas, ¿verdad? En un nuevo entorno climático. Tenemos que entender muy bien por ejemplo, hoy en día, cómo se está comportando el tema del dólar, ¿verdad? Para ver el tema que hablamos el otro día de los insumos, etcétera, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer un análisis de la situación de la actividad, ¿verdad? Tenemos que ir visualizando antes que llegue otra vez el proceso de los recolectores, ¿verdad? Inclusive sin que nos lo diga la cooperativa lo va a hacer, pero desde hoy yo tendría que ir visualizando, mira, en qué fallé el año pasado, qué necesito mejorar, cuáles son los nuevos requerimientos que se van a pedir este año, se ha dicho algo, salió alguna noticia, ¿verdad? Investigar, ¿verdad? Sobre ese entorno que rodea mi actividad
para poder adelantarme a las situaciones que se puedan producir de una muy buena manera. Y tenemos que establecer objetivos y metas, es decir, usted como empresario y empresaria de su finca, ¿verdad? De esa empresa de finca cafetalera, tiene que tener objetivos claros, ¿verdad? Y metas, ¿ok? Puede ser un objetivo que usted diga, yo necesito mejorar la producción, ¿ok? Sí, pero ¿en qué porcentaje ocupa mejorar la producción? Esa sería digamos, la meta. Yo necesito sacarle mayor rentabilidad a mi finca, ¿sí? ¿En cuánta plata o en qué porcentaje quiere sacar mayor de rentabilidad? Yo necesito hacer un muy buen proceso de renovación en la finca, sí, pero ¿en qué porcentaje quiere renovar esa finca? ¿Verdad? Entonces, tienen que haber objetivos claros, que no son ideas, sino que son objetivos y cada objetivo va a tener que llevar acciones para poderlos cumplir, ¿verdad? Y una meta para poder decir al final de cuentas, ¿lo logré o no lo logré? Y otros elementos de la planificación tienen que ver con el presupuesto, y tienen que ver con el flujo de caja, ¿verdad? Que es la visualización financiera, ¿verdad? Y el proceso que les hablaba ahora de la transformación digital en mundos actuales, ¿ok? Entonces, pero todo esto tenemos que hacerlo en base a lo siguiente, vean, y ojo acá, para que la estrategia que usted vaya a definir, para que la planeación que usted va a hacer de su empresa sea una planeación eficiente, usted necesita hacer ese proceso enfocado siempre en el cliente. ¿Okay? Si el cliente no es el centro de su estrategia y si el cliente no es el centro de todas las acciones que usted va a realizar, ¿verdad? Posiblemente usted se vaya a equivocar mucho en lo que vaya a hacer en esa gestión digamos, de finca, ¿ok? Porque uno de los principios que hay en la administración y en la parte comercial es que no hay empresa si no hay cliente. Si el cliente está satisfecho, tengo mayores posibilidades de seguir dándole sostenibilidad a mi empresa y de seguir generándole mayor rentabilidad a mi empresa. Si mi cliente o mis clientes están insatisfechos, ¿verdad? Tengo en riesgo mi empresa, ¿ok? Por eso hay una frase también ahí muy popular que dice que el que manda es el cliente. Entonces, como el cliente es el centro, yo todo lo que vaya a planificar tiene que ir en función del cliente, ¿verdad? No en función de lo que yo pienso o de lo que yo quiero, no, es en función del cliente para que pueda funcionar, ¿verdad? Entonces, yo aquí voy a ponerle solamente dos ejemplos muy simples para que ustedes puedan entender cuando hablamos de una empresa enfocada en el cliente y ahorita vamos a hablar de café y vamos a hablar de ustedes como productores y su cliente, ¿ok? ¿Y por qué decimos que el centro es el cliente? Entonces, porque es muy fácil, ¿verdad? Sin cliente no hay negocio, decíamos. Usted nunca se imaginaba a Pizza Hut vendiendo ensaladas. ¿Pero por qué venden ensaladas? Porque la dinámica de sus clientes fueron cambiando hacia lo saludable, ¿verdad? Entonces incorporaron ensaladas. Y usted tampoco se imaginaba en su vida una cadena como Kentucky Fried Chicken vendiendo gallo pintos, ¿verdad? ¿Y por qué incorporaron gallo pintos dentro de su estrategia? Precisamente porque la dinámica y los gustos y preferencias del cliente cambiaron. Entonces, todas estas empresas, y no solo estas, todas las empresas que trabajan estratégicamente y que entienden el mundo de los negocios en el mundo, ¿verdad? Incluida una finca cafetalera, debe generar sus procesos de gestión siempre enfocados en el cliente, porque en la medida en que el cliente esté satisfecho, en esa medida va a tener éxito, y en la medida en que el cliente esté insatisfecho, en esa medida, pues va a tener ciertos inconvenientes. Entonces, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién es su principal cliente? ¿Quién es el principal cliente de su finca de café? De su producción de café. ¿Quién me puede decir? René, Rosaura, don Arturo. ¿Quién es el principal cliente de ustedes? Buenas tardes, Buenas compañeras tardes, y don compañeros. Arturo. Acabo de ingresar, estoy completamente desactivado con el tema que vienen tratando hoy porque andaba en Cartago y hasta ahorita me pude conectar. Entonces estoy ahí, entiendo que el principal cliente mío sería la cooperativa. Ok, perfecto, don Arturo, ¿verdad? El principal cliente de ustedes es la cooperativa. Y vea qué interesante, porque yo cuando estaba montando el tema,
hay una naturaleza muy propia de la cooperativa, ¿verdad? Y ustedes más bien, no tanto de la cooperativa de ustedes, es que ustedes son dueños, ¿verdad? Y a la vez son proveedores de la misma empresa. Entonces se hace vamos a ver, se hace una interacción muy interesante que no pasa en otros negocios. ¿Verdad? En otros negocios, usted es dueño de su empresa y le vende a un tercero. Pero en este caso, ustedes son dueños de la empresa, ¿ok? Pues son los asociados de Copedota, pero también su principal cliente, quien les compra el café, es su misma empresa, es Copedota. ¿Ok? Entonces, si mi principal cliente, ¿verdad? Y mi único cliente, ¿ok? A nivel de café, Si me permite, don Luis Diego, un toquecito. sí, señor. Sí, yo siento que el principal cliente es la cooperativa, pero la cooperativa lo que hace es intermediar para, para vender nuestro producto, ¿verdad? Porque nosotros recogemos el café y se lo entregamos a la cooperativa. La cooperativa hace todo el proceso de beneficiado y es el intermediario más directo que tenemos nosotros para la colocación de ese producto. Por esa razón es que yo veo a la cooperativa como cliente, pero a la vez la cooperativa es de mi propiedad, es de nuestra propiedad, es de la propiedad de todos y cada uno de los asociados, porque sí tenemos que entender que la parte de pertenencia como asociados de la cooperativa tenemos que valorarla mucho. Eso es una de las cosas que no se vienen haciendo. Hay gente que cree que la cooperativa no es conmigo. Y el detalle es que sí es con nosotros. Claro, ¿verdad? Y así como lo menciona don Arturo, así es como funciona, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de la parte administrativa y de la parte de estrategia, cada empresa tiene que aprender a entender, ¿verdad? Y basar su estrategia en su principal cliente. En el caso de los productores de café, su principal cliente es su misma cooperativa, ¿verdad? Y en el caso de Copedota, su principal cliente, porque este ejercicio lo hicimos en algún momento cuando yo hice uno de los planes estratégicos, pero también identificamos quiénes eran para poder entender. Y ahorita les hablo un poquito más de la cooperativa en la primera estrategia cuando entró don Luis que se planteó. ¿Ok? Pero ¿qué quiero decirles? Es que entonces, si su principal cliente es la cooperativa, nosotros tenemos que entender como proveedores, aunque sean dueños, ¿verdad? Ustedes como proveedores, qué es lo que ese cliente requiere, ¿verdad? Porque si usted no entiende qué es lo que ese cliente requiere, usted no va a poder solventar las necesidades de ese cliente y no va a poder solventar tampoco, ¿verdad? O satisfacer esas necesidades que al final de cuentas, vean qué interesante. Y era lo que les decía hace un ratito. No va a poder ni siquiera usted solventar sus propias necesidades porque al final de cuentas usted es dueño de la cooperativa, ¿verdad? Y yo creo que para usted mismo y para usted misma se daría lo mejor, ¿verdad? Usted no se quitaría, no se dividiría, o sea, usted se daría lo mejor para usted. Bueno, si usted lo ve en el proceso del negocio del café, así es como funciona, ¿sí? Usted como proveedor y proveedora le entrega a su principal cliente, ¿verdad? Lo mejor. Y al entregarle a su principal cliente lo mejor, se está entregando a sí mismo lo mejor. ¿Para qué? Para que el otro negocio que tiene usted, que es la cooperativa como tal, como decía ahora don Arturo, digamos, fluya y pueda seguir esa cadena, ¿verdad? Con los clientes ya en el proceso de comercialización del café. ¿Ok? Entonces, si nosotros entendemos que nuestro principal cliente es la cooperativa, tenemos que aprender a entender a este cliente. ¿Ok? ¿Y cómo entendemos al cliente? Para eso hay una herramienta que hoy se las voy a explicar, pero las vamos a trabajar en las clínicas el próximo jueves, si Dios lo permite. ¿Ok? ¿Cómo puedo entender yo un cliente? Y ojo, este procedimiento que les estoy explicando aquí aplica para la parte de café, pero puede aplicar para cualquier otro tipo de producto. Digamos, Joselito que tiene miel, puede hacer el ejercicio con el café para la cooperativa y con la miel. Don Anselmo que tiene panadería, ¿verdad? Puede hacer el mismo ejercicio con el café y con la panadería y con otros productos que tienen. Y así cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque aplica para cada producto, ¿ok? Porque cada producto tiene clientes diferentes cuando hablamos ya de la finca como una finca integral. Ven, que ya vamos viendo conceptos. ¿Se acuerda que tal vez el año pasado hablábamos mucho de café? Ya ahora tenemos una visión un poco más amplia y ya estamos viendo la finca como más integral. Entonces tenemos que ir metiéndole más elementos administrativos, ¿verdad? Y ya tenemos que ir haciendo procesos de diferenciación.
entre los sistemas productivos que tengamos, que al final de cuentas todo eso va a generar la rentabilidad de toda la finca como una finca, como el nombre lo indica, integral. Entonces, ¿cómo podemos entender al cliente? Hay una herramienta que es esa que ustedes ven ahí, que se llama, él se llama el lienzo de la propuesta de valor. ¿Ok? Yo se las voy a explicar, así que no se preocupen. Y lo voy a hacer de la siguiente manera. Si ustedes ven, tiene dos figuras. En la parte de la izquierda tiene un cuadro, que ese cuadro está dividido en tres partes. ¿Ok? En esa parte de la izquierda es donde van a visualizar su finca productora de café. ¿Ok? Y en la parte de la derecha ustedes ven un círculo. Y ese círculo también está dividido en tres partes. ¿Ok? Y entonces en el círculo lo que vamos a visualizar en este caso es a mi mercado meta, a mi principal cliente. En este caso, ¿a quién vamos a visualizar ahí? A Copedota. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace este esquema que está acá? Este esquema, lo que está acá, y ya lo vamos a ver detalladamente, lo que dice es, ok, su cliente, ¿verdad? En este caso, que es Copedota, vamos a analizarlo, ¿ok? Y vamos a analizarlo en el circulito. Y vamos a determinar una serie de elementos que este cliente está requiriendo. ¿Okay? Y después nos vamos a ir al cuadro de la izquierda, ¿verdad? Y vamos a diseñar estrategias, ¿okay? Para poder satisfacer las necesidades reales de este cliente. ¿Okay? Porque entonces, si yo entiendo al cliente, ¿ok? Y ajusto mi oferta de tal manera que pueda satisfacer a plenitud las exigencias de ese cliente, se da el circulito que está en el centro, que es el encaje, ¿verdad? Eso es como que, como anillo al dedo, ¿ok? Mi oferta encaja como el cliente lo necesita, ¿ok? Entonces vamos a trabajar esto en dos partes, una parte desde el punto de vista del cliente y otra parte desde el punto de vista de la empresa, pero como toda estrategia y toda empresa tiene que tener focalizada, ¿verdad? Su esfuerzo en el cliente, vamos a comenzar con el cliente. Entonces, si ustedes ven este cuadrito que está acá, es este mismo que está aquí a la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿qué deberíamos de preguntarnos nosotros, ¿ok? De nuestros clientes, o de nuestro cliente, o de nuestros segmentos de mercado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ocupamos hacer un plan, pero que esté basado o que tenga como centro el cliente para que funcione. Porque en la medida en que el cliente esté satisfecho, en esa medida voy a seguir vendiendo, ¿verdad? En la medida en que el cliente esté insatisfecho, en esa medida se me va a complicar el asunto. Entonces, lo primero que hacemos es perfilar el cliente. ¿Okay? ¿Qué necesito yo saber de mi cliente? Yo necesito saber que mi cliente tiene una necesidad básica que necesita resolver. ¿Okay? Pero también necesito entender que a mi cliente le gustaría recibir cosas adicionales, ¿verdad? Para mejorar ese nivel de satisfacción. Y también necesito entender que en ese proceso de entrega y de venta que yo estoy haciendo, hay elementos que podrían frustrar a mi cliente y que entonces yo tengo que identificar tanto es cada una de esas tres partes. Es decir, tengo que identificar aquí donde están los checks con la listita, se llaman las tareas del cliente. Tengo que entender exactamente qué es lo que quiere el cliente. ¿Okay? Que es la parte más llana y más sencilla. ¿Okay? Pero también tengo que identificar el cuadrito de abajo donde está la carita triste, cuáles son las frustraciones que puede tener ese cliente. Y en la parte de arriba, cuáles son las alegrías que podría yo generar a ese cliente, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de las tareas, ven que aquí lo que dice es, las tareas del cliente describen lo que el cliente trata de alcanzar en su trabajo y en su vida, y están expresadas en sus propias palabras. Es decir, cuando hablamos de la tarea del cliente, voy a poner ahorita como ejemplo la cafetería de Copedota. Ok, si yo soy cliente de la cafetería, al final de cuentas, yo voy a la cafetería porque me quiero tomar un buen café, ¿verdad?
Así de simple. O sea, yo no voy por otra cosa que por un buen café. Pero eso es, esa es la parte más sencilla, ¿verdad? La parte más, digamos, más llana. ¿Ok? Entonces, voy por un buen café. Entonces, Copedota, ¿de qué tiene que preocuparse en el caso de la cafetería? De hacer muy bien los procesos para que a mi mesa llegue un buen café. ¿Ok? Esa es la parte más, digamos, más simple. ¿Ok? Pero resulta que en ese proceso se pueden presentar muchas cosas y tenemos que identificar las frustraciones del cliente. Entonces, en ese proceso de compra de ese café, cuando yo voy a la cafetería, yo debería de identificar un montón de frustraciones que yo podría tener. ¿Ok? Entonces, imagínense que yo salgo de Cartago y yo digo, uy, qué rico, voy a tomarme un buen café, voy a ir hasta Copedota. ¿Ok? A tomarme un cafecito ahí en la cafetería. Entonces, yo salí de Cartago y llegué, e imagínense que no encuentro dónde parquear. ¿Ok? Imagínense la sensación mía. Vengo como cuando usted quiere tomarse algo que usted lo siente en la garganta. Entonces viene en el camino usted como que en eso, como que qué rico el cafecito y ya voy a llegar y aquí y allá. Y ojalá esté nubladito y esté frío y, ¿verdad? Y esté como con esa sensación de tomarse el café, pero no encuentra dónde parquearse, ¿verdad? Ahí se comienza a frustrar el cliente. Supongamos que encontró uno parqueo, ¿verdad? Digamos, llega uno y no encuentra gel, no había jabón, por ejemplo, para lavarse las manos, ahora con esto los protocolos. Otra posible frustración. Se sienta uno y la mesa está sucia, otra posible frustración. Tardan en la atención. Usted se sentó, ¿verdad? Y es como si nadie lo hubiera visto, nadie lo tomó en cuenta y a los 12 minutos apareció el salonero o la salonera a atenderle. Otra frustración. ¿Ven? Entonces, ¿para qué sirve esto? Usted tiene que ir identificando cuáles son las frustraciones, ¿para qué? Para evitarlas. ¿Ok? Entonces usted dice, mi cliente se va a poner muy triste si pasa esto y esto. Ahora me sirvieron el café y estaba frío. ¿Ok? Vean que yo ya solo por un café, ¿verdad? Pero uno identifica no solamente la tarea, si el cliente quiere café, le entrego un café y le entrego un café de calidad hecho en la metodología que el cliente quiere, ¿verdad? Pero tengo que identificar en ese proceso qué le podría generar una frustración. Pero también puedo comenzar a visualizar las ganancias del cliente o las alegrías del cliente, que es lo que está en la parte de arriba, ¿verdad? Que dice, describen los resultados concretos que los clientes quieren alcanzar, ¿verdad? Y es donde nosotros los sorprendemos. Entonces ahora imagínense que yo llegué, digamos, a la cafetería y resulta que había, ¿qué te digo? Una musiquita, digamos, en vivo. ¿Ok? Por poner algún ejemplo. Digamos, llegué y me sirvieron un cafecito y adicional me dieron una galleta, ¿verdad? Entonces yo la galleta no la esperaba. Cuando yo veo la galletita puesta ahí, ¿verdad? Se me dibuja una sonrisa, ya me llena de alegría. Llegaron y me explicaron en cuestión de un minuto, ¿verdad? Las características que tiene ese café que me voy a tomar. Me ofrecieron un cupón de un 5% de descuento en el tour del café para cuando quiera. Por ejemplo, ahorita estoy inventando cosas. Así que quiero decirle que esas cosas le generan valor al cliente, son cosas que el cliente no esperaba y por lo tanto el cliente se va a poner muy feliz. Y si el cliente se pone feliz, ese cliente va a volver. ¿Ok? Va a volver a comprar. Entonces, cuando uno hace este trabajo, uno identifica las tres cosas. La tarea, ¿verdad? Que es lo plano, qué es lo que el cliente quiere comprar. Pero identifica también las frustraciones, identifica también las alegrías, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo sorprender al cliente? ¿Ven? Y ahí genera una estrategia basada en el cliente. Ahorita volvemos a esta filmina. Voy a ir a la que sigue. Vean que aquí vuelve el cuadrito, ¿ven? Entonces estábamos viendo la parte de la derecha, ¿ven? El circulito que se divide en tres. ¿Ok? Ahora, entendiendo al cliente, vamos a irnos a la izquierda. ¿Ok? Y en el cuadrito de la izquierda, entonces ya aquí vamos a ver en ese cuadro a la empresa. ¿Ok? La empresa productora en este caso de café. Voy a seguir yo con el ejemplo de la cafetería y ahorita vamos a pasar esto a café. ¿Ok? A producción. Entonces, ahora cuando ya yo entendí la tarea del cliente, cuando yo entendí las frustraciones del cliente y cuando yo entendí las alegrías que podría yo causarle al cliente, yo comienzo a trabajar en el cuadrito de la derecha. ¿Y qué hacemos en el cuadrito de la derecha? Esto que está acá. Igual se divide en tres partes. Aquí donde está el código de barras y donde está
esta campanita, ¿verdad? Básicamente es el producto. Es más, el cliente quiere un café de buena calidad, me asesoro entregarle un buen café de buena calidad y cumplir con lo básico, porque por eso vino, ¿sí? Entonces Luis Diego se desplazó desde Cartago para tomarse un buen café, se sentó y yo le estoy entregando un buen café, eso es lo básico. Entonces cumplí con la tarea del cliente, ¿ok? Pero ¿qué otras cosas debería yo de generar dentro de mi estrategia? Tengo que hacer aliviadores de frustraciones, ¿verdad? Es decir, tengo que generar cosas, ¿para qué? Para atacar aquellas frustraciones que identifiqué. Entonces yo dije, mira, si no encontrara parqueo, yo tengo que dejar habilitado, no sé, el patio, por ejemplo, si fuese posible para que parquee y con un rótulo que la gente sepa que se puede parquear ahí, ¿verdad? O alguien acomodando los carros, por ejemplo, cuando hay mucho flujo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no pase ese sinsabor, ¿verdad? De que qué hueva o no hay parqueo. Y usted no encontró dónde parquearse y entonces se frustró. Voy a hacer un protocolo para que cada 2 horas estén revisando en baños y estén revisando en la entrada gel y alcohol, ¿verdad? Y que funciona el tubito del agua y que hay toallas y todo ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para evitar esa otra frustración. Voy a determinar dentro del protocolo de atención al cliente que apenas alguien ingresa, seas mínimo saludado, ¿verdad? Que si, aunque esté muy lleno, que alguien llegue y le diga buenas tardes, bienvenidos. En un momento, tomo su orden, ¿verdad? De repente, digamos, ahorita tenemos mucha gente, pero permítanme nada más un momentito y estoy regresando. Pero ya fue tomado en cuenta. Ven, entonces aquí uno trabaja los aliviadores de las frustraciones de los clientes, ¿verdad? Y en creadores de ganancias, entonces como ya identifiqué cómo podría yo sorprender al cliente, trato de ver qué es viable y qué no es viable y comienzo yo, digamos, a generar esos aliviadores, perdón, esos generadores de alegrías, ¿verdad? Entonces yo digo, mira, sí, siempre vamos a tener una música que sea una música agradable para que se sienta una muy buena ambientación, ¿verdad? Entonces, o de vez en cuando voy a tener a alguien ahí en vivo. Voy a tener un jueguito ahí a través de una tablet, este, para que la familia pueda jugar mientras está el café y pero que ese jueguito cuente la historia de la cooperativa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, la gente se divierte en el jueguito y era algo que no esperaba. Vamos a ponerles unas crayolas y unas cosas de pintar para que en familia pinten, ¿verdad? Pueden ser cosas alusivas inclusive a la cooperativa o al café. Mientras se les sirve digamos, el café, ¿verdad? Lo de la galletita que les decía, etcétera, ¿ven? Entonces, yo comienzo a generar toda una experiencia. Entonces, cuando yo logro hacer este ejercicio, ¿verdad? Identifiqué las necesidades del cliente perfectamente y a la vez comencé a trabajar digamos, en una estrategia y en una planificación para poder hacer que ese cliente se sienta satisfecho. Entonces, satisfecho el cliente, negocio para la empresa, ¿ok? Porque siempre el cliente va a volver y no solamente va a volver, sino que el cliente me va a recomendar, ¿ok? Ahora sí, nosotros dijimos acá que el principal cliente de nosotros como cooperativa, perdón, como productores de café es la cooperativa, ¿verdad? En la producción de café. ¿Cómo vamos a entender a este cliente? Tenemos que hacer este trabajo. Y si hacemos ese trabajo, vamos a hacer un ejercicio, digamos, muy sencillo. ¿Ok? Y voy a preguntar, y aquí me contesta el que guste, ¿qué es lo mínimo que espera la cooperativa como cliente de ustedes como productores? ¿Quién me puede decir? Y esa sería la tarea, ¿qué es lo mínimo? De que entreguemos el café maduro, sin hojas, sin palos, sin verde. Y ese ¿Sí? sería el mejor, bueno, tener, diría yo, la cooperativa contenta. Ajá, ¿y cómo la mantenemos contenta? Pero ¿qué es lo mínimo que espera la cooperativa? ¿Qué creen ustedes, don Joselito? ¿Qué es lo mínimo que espera la cooperativa? No, por eso, de entregar el mejor café que se pueda, bien maduro. Ajá, excelente, ¿verdad? Entregar el café, ¿verdad? Con condiciones de calidad, y ve lo que voy a decir, mínimas, ¿verdad? De acuerdo a la calidad que yo vaya a entregar,
pero digamos, de acuerdo a esa calidad mínimas, que el cliente espera, ¿verdad? Y entonces ahí hablamos, ya ustedes saben más que yo de eso. Joselito dice, digamos, hablaba de café maduro, hablábamos ahí de flotes, ¿verdad? Hablamos de todo ese tipo de, digamos, de cosas, ¿verdad? Eso es lo mínimo, mínimo, mínimo que espera Copedota como cliente, ¿verdad? Y que ese café le vaya a generar buen rendimiento, ¿verdad? Y además, lo Con mínimo permiso, también, Luis. adelante. La cooperativa espera de nosotros que le entreguemos, digamos, toda la cosecha. Ajá. Eso espera y calidad también. Exactamente, ¿verdad? Y esa es a la otra parte que hay, ¿verdad? Y espera la cuota del 100%, ¿verdad? Para hacer sus números, ¿verdad? Y Entonces, principalmente el centro de cosecha, porque nada hacemos con entregarle la granea y la repela y le vendemos el centro de cosecha a una transnacional. Estamos haciéndole un daño, es más, nos estamos haciendo un daño nosotros mismos. exactamente, ¿verdad? Sí, principalmente el centro de cosecha. Ven, entonces, el cliente siempre, digamos, espera algo, y en este caso ustedes como productores de café, ¿verdad? Su principal cliente, que es la cooperativa, ¿verdad? Espera condiciones mínimas en esa entrega que ya ustedes las abordaron, ¿verdad? El café maduro, la cuota del 100% del café, ¿verdad? Y de acuerdo a la calidad de café que ustedes vayan a entregar, ¿ok? Entonces, eso es lo mínimo que espera su cliente, ¿ok? Ahora, y que el café decía, les dé cierto, o les dé los rendimientos requeridos, ¿ok? ¿Qué frustraciones podría tener su principal cliente? ¿Qué podría frustrar a la cooperativa del servicio y del producto que le da el productor? ¿Qué podríamos identificar? Entrega de muy mala calidad de café, qué sé yo, por ejemplo, con flotes altísimos, café plagoso, café con mucha broca, café que ha tenido una alta incidencia de ojo gallo y de roya y que se bajó la calidad de ese producto, eso podría frustrar a la cooperativa. Ok, muy bien. ¿Qué más puede frustrar a nuestro principal cliente? ¿Qué creen ustedes? Por ejemplo, que no le entregue la cuota de café que debo entregarle, ¿verdad? Porque hay un presupuesto de café en ventas y hay contratos firmados de acuerdo a ese presupuesto. ¿Qué otra cosa podría frustrar a la cooperativa? Que es su principal cliente. Ya que estamos hablando de café y decimos que a ese cliente, ¿verdad? Hay que cumplirle con la tarea, como en cualquier negocio, ¿verdad? A todo cliente hay que cumplirle con la tarea, ¿verdad? Pero también hay que identificar las frustraciones que puede tener ese cliente. Aquí estamos hablando entonces del cliente de la cooperativa. ¿Qué otra frustración puede tener ese cliente? Don Luis Diego, Sí, la competencia que llegue, como decía el compañero anterior, una transnacional y ofrezca mayores precios y el productor no le sea fiel a la cooperativa y se vaya con ellos. No ¿verdad? puede cumplir los contratos. No puede cumplir los contratos. Les cuento que eso yo lo vi en otra cooperativa. em, digamos, y era crítico porque un poco lo que decía don Arturo, ¿verdad? Le entregaban a la cooperativa la granea y le entregaban a la cooperativa la repela. Y el centro de cosecha, como decimos nosotros en buen tico, la cremita se la entregaban a la transnacional, ¿verdad? Y entonces, claro, le hacían un daño muy grande a su propia cooperativa, ¿verdad? Porque lo mejor, o sea, ni siquiera ellos mismos estaban dando lo mejor, se lo estaban entregando a otro. Y es un poco esto que también estaba compartiendo ahorita, digamos, Rosaura, ¿verdad? Entonces, sí, claro, imagínense el nivel de frustración que puede sentir, ¿verdad? Un cliente o el cliente de ustedes con esos temas, ¿verdad? ¿Y para qué identificamos nosotros las frustraciones? Porque tenemos que tratar de evitar que esas frustraciones se cumplan.
¿Qué otra frustración podría ser? Que por ejemplo, que ustedes como productores no generen buenos procesos, y bueno, tiene que ver con la calidad, pero que no generen buenos procesos de finca, ¿verdad? En temas de tecnificación y todo ese tipo de cosas que ustedes han conversado con Moradito, ¿verdad? Porque eso va a impactar no solo en la productividad, sino en la calidad digamos, del café. Y si vamos a la parte de las alegrías, ¿cómo podríamos nosotros como productores y productoras sorprender a la cooperativa? ¿Cómo podemos generarle una alegría en ese proceso de compra? Porque ustedes al final de cuentas lo que están haciendo es una transacción, ¿verdad? Es un tema meramente empresarial, comercial. Ustedes le venden café a la cooperativa, que ustedes son los dueños, ¿verdad? Pero en este caso lo estamos viendo como cliente. ¿Cómo podríamos generarles alegrías a la cooperativa? Como productores y productoras de café. Bueno, don Luis, he estado muy calladito yo, ¿verdad? Sí. No, es dando oportunidad. En realidad me gusta que los compañeros participen y participen bastante. La mayor alegría de nuestra cooperativa la podríamos dar haciendo todo el proceso, todo lo que se dijo anteriormente, haciéndolo bien. O sea, entregando el 100% de la cosecha, siendo puntual con las entregas, llevando café siempre como fruta. Recordemos que el café es una fruta como cualquier fruta, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si cosechamos naranjas y las vamos a hacer el jugo ya después de que pasaron cierto tiempo al sol, calentándose, ¿cómo se llama? Produciendo ahí, fermentándose, el café igual, hay que entregarlo ojalá el mismo día. Y hay un punto interesante que no se vio en lo anterior, que es las variedades de café. Por ejemplo, una frustración de las más grandes que puede haber es entregar cafés que no cumplen con los requisitos y las condiciones que tiene la cooperativa como norte. O sea, la empresa como tal tiene un norte con la calidad del café, que es lo que nos hace diferentes a otros cafés del mundo. Entonces, por ejemplo, sembrar variedades que son altamente productivas. Hablemos de Catimor, que es lo que todos conocemos. Son altamente productivas, pero en calidad nos quedan debiendo. Entonces, una frustración muy grande para una empresa cooperativa dedicada al café sería que los productores se dediquen más a la siembra de esas variedades que a las variedades que está recomendando el departamento técnico, que son las que sustentan calidad de taza, calidad, bueno, lo que nos diferencia en el mercado, y que en la actualidad tenemos a más de 20 clientes totalmente satisfechos a nivel del mundo, que es lo que nos da la oportunidad pues de estar en el mercado y generar tanto rendimiento como un buen precio para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces hay un montón de cosas que pueden causar alegría, pero sí, dentro de eso lo que puede causar más alegría a la empresa cooperativa como tal es la fidelidad de sus asociados. Claro, Bueno. y aquí hay un proceso muy interesante. Vamos a ver, ahorita que don Anselmo estaba hablando, yo siempre cuando alguien habla me voy imaginando como cosas. Vean qué interesante lo que les voy a decir. Es una percepción, ¿verdad? No es una verdad, pero es una percepción y tiene que ver con, digamos, con ese tema. Es muy probable, vamos a ver, voy a ponerlo así. El equipo técnico de Copedota llega a visitar su finca. Posiblemente, digamos, su finca esté, qué sé yo, un poco desordenada, tenga algunas cosillas como que no van digamos, con lo planificado, etcétera, ¿verdad? Pero, o ve lo que les voy a decir, es una percepción. Puede ser, es lo que yo me imagino, puede ser que, bueno, como es de la cooperativa y como yo soy de la cooperativa y eso, mal, no importa. No importa que eso esté así medio desacomodadillo o que, ¿verdad? Que, digamos, no haya hecho esto así, nada más le cuento y esto y lo otro, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Supongamos que no existe Copedota y usted es productor de café y viene el comprador de café. ¿Verdad? Posiblemente ese comprador de café le va a hacer a usted la visita y usted lo que está desordenado lo ordena, ¿verdad? Y se aseguró de llenar todas las bitácoras y que todo esté bien, ¿verdad? Para que vea que usted siguió al pie de la letra todo y que ahí hay calidad. ¿Verdad? Es muy probable que a veces nos juegue una mala pasada el que nosotros mismos seamos parte de la cooperativa, digamos, como dueños y nos genere, digamos, como una zona de
de confort y yo diría como de descuido, ¿verdad? Hacia el mismo proceso. No sé si me logran entender el ejemplo, ¿verdad? Como que hay que podríamos sentir que hay una presión menor, aunque esa presión menor es como engañosa, ¿verdad? Porque uno dice, no, es que la copia, y somos nosotros mismos, ¿verdad? Es como si llega alguien de la familia, no ordeno la casa, pues llega una visita que no es de la familia, mire, toda la mañana ordenando la bendita casa, porque se vea bonita. Y, digamos, no debe haber diferencia, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de una transacción comercial, ¿verdad? Y es muy posible que entonces nosotros tengamos que comenzar a hacer cultura, digamos, en esa parte. Por eso el tema de este curso es eso, veamos a Copedota como un cliente, ¿verdad? Porque al final de cuentas no es que es como un cliente, es que al final de cuentas Copedota es su cliente y merece lo mejor, ¿verdad? Como cuando yo doy un servicio, yo trato de darle el servicio lo mejor que pueda a mi cliente, ¿verdad? Y así tenemos que pensar todas las empresas. Entonces, esta parte es muy importante, ¿ven? ¿Y por qué vemos este tema que tiene que ver con este esquema? Porque decíamos que toda la estrategia y toda la planeación que vamos a hacer tiene que estar enfocada en el cliente. ¿Para qué? Precisamente para entender este mundo empresarial de esa manera, ¿verdad? Porque si tenemos al cliente contento, siempre vamos a tener un buen negocio y un negocio, digamos, próspero, porque al final de cuentas, recuerden, decíamos, sin cliente no hay negocio. Y este ejercicio que estuvimos viendo con elementos de la cooperativa en los temas de diversificación aplican exactamente igual para cualquier producto, ¿verdad? Entonces, para poner un ejemplo rápido, si yo me voy a la miel, ¿verdad? Yo digo, ay, ahora vendo miel. Vean que ya no es café, ahora es miel. O puede ser pan, ¿verdad? Puede ser otra cosa. Igual, ¿por qué la gente compra miel? ¿Verdad? Entonces habría que ver qué segmento de mercado. Habrá un segmento de mercado que la tarea de comprar miel, ¿verdad? Es por un tema de salud, ¿verdad? Entonces compro miel para salud y compro miel para remedios, digamos, caseros. ¿Qué frustración puede tener un cliente en la miel? Ah, de ahí, que no sea natural, que esté mezclada, que no tenga trazabilidad. Ven, un montón de cosas que pueden frustrar digamos, al cliente. ¿Cómo podría yo generarle alegrías al cliente? Cosas que el cliente no espera. Ah, que yo a la botellita de miel le puse un código de barras o les puse que en el Facebook pueden encontrar recetas para remedios caseros con miel. Entonces la gente se mete a mi Facebook y encuentra muchas cosas que desconocía, propiedades de la miel, encuentra recetas para diferentes, digamos, dolencias o malestares que tienen que ver con la miel, ¿verdad? Porque me están comprando miel, ¿verdad? O que a la botellita le pongo ¿qué te digo? Como un recetario digamos, medicinal, de cosas que se pueden hacer con la miel. Ven, ahí le estoy generando alegrías al cliente, ven. Entonces, y si usted utiliza esto para cualquier producto, ¿verdad? La lógica siempre es la misma. Por eso cuando hablamos de Copedota, la lógica es la misma. ¿Ven? Y eso es lo importante. ¿Y para qué esto? Si nosotros entendemos esto, hacemos todo un proceso de planificación, ¿verdad? Basado en el cliente. Y es donde vamos a tener siempre éxito. ¿Ok? Y así funciona todo lo que ustedes ven digamos, en la vida. Vean, yo que soy muy cercano al Banco Nacional, ¿ok? Y en algunos momentos tuvimos procesos digamos, de diseño, desarrollo de estrategias. Y si ustedes ven el Banco Nacional, les hablo del Nacional porque es con el que he trabajado algunas cosas, también se ha venido transformando un montón en el tiempo, pero antes eso no había internet banking, no habían aplicaciones, no habían temas de SIMPE, ¿verdad? No habían oficinas virtuales, no habían, vamos a ver, todos los clientes se atendían en una misma plataforma, no había separación de banca pymes y banca personal, ¿verdad? Entonces, haciendo ejercicios tan sencillos como estos, ¿verdad? Bueno, porque ¿qué espera un cliente de banca pyme? Y entonces se comienza a entender cuál es la tarea básica de lo que requiere ese cliente, ¿verdad? Y qué cosas les podrían generar frustración y qué cosas les podrían generar alegrías, ¿verdad? Y entonces comienzan a hacer toda una estrategia en base a eso, ¿verdad? Entonces, para un pyme, para un empresario, como usted y como yo, es muy importante el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿de cuánto tiempo ha perdido uno yendo al banco, ¿verdad? Ahora usted todo lo hace digamos, desde el computador, ¿verdad? Entonces, son procesos que generan mejora y que generan fidelización, ¿verdad? Digamos, hoy en día yo con el Banco Nacional, por ejemplo, yo administro algunas cosas abriéndome cuentas yo mismo, se llaman cuentas electrónicas, ¿sí? Pero entonces yo desde el Internet Banking, yo digamos, si quiero decir, vamos a ver,
trabajar cada proyecto con un presupuesto. Yo me abro una cuenta electrónica para familias productoras con visión y administro ingresos y gastos ahí en esa cuenta nada más, y otra para otro proyecto y otra para otro proyecto. Pero no son cuentas que están vinculadas a una tarjeta, sino que son cuentas electrónicas que uno mismo ahí en el sistema va generando. Entonces uno va haciendo como todo el teje y maneje, digamos, ahí dentro del sistema, ¿verdad? Que es lo mismo que haría el cajero cuando usted llega a la ventanilla. Lo que pasa es que usted tuvo que hacer fila un montón de horas, tuvo que trasladarse, digamos, perdió el tiempo, llegó a la ventanilla, ¿verdad? Y lo mismo que el cajero va a hacer en ese momento cuando usted le dice, usted me puede abrir una cuenta electrónica, eso mismo, ¿verdad? Lo que el banco dice, hágalo desde su casa, ¿para qué va a venir? Hágalo desde su casa, y lo mismo que ve el cajero ahí, lo que ve usted aquí, ¿verdad? Solo que digamos, usted lo ve de una manera diferente y se puede hacer su misma gestión. ¿Ven? Entonces, esto lo utiliza todo el mundo. O sea, esto no es ni un secreto, ni algo que me soñé anoche, ni nada. No, no, no. Es la lógica, meramente la lógica empresarial, es la lógica, digamos, de los negocios, que nosotros dentro del programa Familias Productoras con Visión tenemos que ir entendiendo. Y vean que les decía hace un rato que ya estamos entrando en temas más profundos de estrategia y en temas más profundos de administración, porque ya todo esto hay que irlo consumando dentro de ese modelo de finca de familia productora con visión. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta. O si está claro el tema, muchachos y muchachas. Ok, si los veo muy calladitos, voy a partir de que estaba claro el tema. ¿Verdad? Entonces, vamos a dar por terminado el tema del día de hoy. Recuerden que la próxima semana vamos a tener una clínica a la 1 de la tarde y otra a las 3 de la tarde. Si ese día aún hay sectorial, ¿verdad? Prioridad para la sectorial. ¿Ok? Hoy posiblemente algunos compañeros que no son acá es porque tuvieron sectorial. Y, y se conectan en cualquiera de las dos opciones que les quede mejor, ¿verdad? No hay ningún problema, y vamos a trabajar en base a esta herramienta. Don Anselmo, ¿algún mensaje final? Sí, bueno, primero que nada, darle gracias a Dios porque pudimos estar presentes en esta tarde en forma virtual, ¿verdad? Haciendo la tarea. Y segundo, instando a todos los compañeros que están presentes y compañeras y que pasemos el mensaje a compañeros asociados y asociadas para que nos hagamos presentes el próximo 30 a nuestra asamblea extraordinaria para conocer, digamos, muchos de los temas se están dando en las reuniones sectoriales, pero en la asamblea también hay, ustedes vieron en la invitación que hay una parte para, digamos, poder presentar mociones, proposiciones, en fin, ¿verdad? Entonces, para que hagamos, participe como dueños de nuestra empresa en el factor democrático, ¿verdad? O sea, que tenemos voz y voto ese día también. Entonces, compañeros, hagámonos presente y apoyemos, que en realidad todo lo que hagamos por nuestra cooperativa va a redundar en beneficio de nosotros mismos y de la comunidad, y es un bien para todos. Eso sería, don Luis. Entonces, sí, esperar el próximo jueves y ver, digamos, la implementación de la gran despedida que vamos a tener, la clausura. Don Luis, vamos a ponernos de acuerdo para ver. Yo siento que como va a ser ya a fines de noviembre, sí va a ser presencial, va a ser algo que podemos participar y estar ahí, compartir, y para que hagamos algo bonito ese día. Claro que sí. Y aprovechando, don Anselmo, vean, si ustedes se ponen a analizar, posiblemente la principal actividad que tienen ustedes como cooperativa es la asamblea, ¿verdad? Entonces, si es la principal actividad, digamos, ¿cómo no participar de la principal actividad, ¿verdad?, que tiene Copedota en el año? Entonces, eso es muy importante tal vez poderlo entender y ver de esa, digamos, de esa manera, ¿verdad? Y lo otro es que a la empresa, a Copedota, ¿verdad?, como a toda empresa, hay que apoyarla fuertemente, digamos, en tiempos actuales, ¿ok? Recuerden que es su empresa, y uno lo ve, digamos, yo que camino en el mundo empresarial y que tengo relación con muchas empresas, uno se da cuenta, digamos, los momentos fuertes y duros que están pasando la gran mayoría,
¿verdad? Casi que solo los del mundo tecnológico y de la medicina andan un poquito bien, ¿ok? Entonces, en tiempos actuales es muy importante darle un doble apoyo, en este caso a la, digamos, a la cooperativa, ¿verdad? Entendiendo que ya esto del COVID se va a regular, si Dios lo permite, ¿verdad? Entonces, recuerden, si es la principal actividad y si estamos en un tiempo clave, es importante estar ahí presentes, ¿verdad? Con todo el apoyo, ¿verdad? Con el corazón y con la cabeza, digo yo, ¿verdad? Con el corazón por la pasión y con la cabeza porque tienen que tomar muy buenas decisiones en esa asamblea. Así que muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos y todas.